Introducción al análisis estructural. Mi nombre es Coronel Serván Cristian Marino y vamos a ver los temas, 4 temas principalmente. En el punto 1, antecedentes históricos. El punto 2, el papel del análisis estructural en los proyectos de ingeniería estructural. Clasificación de las estructuras y por último los modelos analíticos. Antecedentes históricos. Si bien se sabe, desde el comienzo de la historia, la ingeniería estructural ha sido parte esencial, ya sea con la construcción de las pirámides, el Coliseo romano, pero no fue sino hasta mediados del siglo XVII en los cuales los ingenieros empezaron a aplicar el conocimiento de la mecánica, las matemáticas y la ciencia en el diseño estructural. Como iniciador se considera a Galileo Galilei. Después se tiene a Isaac Newton, quien formuló las leyes de movimiento y desarrolló el cálculo, y luego a Robert Hooke, quien postuló la ley de relación lineal entre la fuerza y la deformación de los materiales. Luego se tiene otros personajes que también son importantes, como John Bernoulli, quien estableció los principios del trabajo virtual; Euler desarrolló la teoría del pandeo en columnas; y Coulomb, quien creó el análisis de flexión en vigas elásticas. Ya más a la época, con el desarrollo de la tecnología, la llegada de las computadoras, se presentan otros personajes como Years, Clown, Kelsey, Lee Beasley, Martin, Turner, Wilson, Sienkiewicz, quienes ya están familiarizados con la época actual. En el, en el punto 1, punto 2, el papel del análisis estructural de los proyectos de ingeniería estructural. Se plantea una serie de procesos por los cuales debe pasar, ¿no? Primero está la etapa de planeación, en la cual se va a buscar el desarrollo óptimo de esa estructura; luego el diseño estructural preliminar; consiguiente la determinación de las cargas. Aquí en este proceso se va a proceder a calcular las cargas que va a estar, a las cuales va a estar sometida la estructura; y luego el análisis estructural. Después de ello se plantea una pregunta: ¿se cumplen las condiciones de seguridad y servicio? Si la respuesta es no, se tiene que revisar el diseño estructural. Si la respuesta es sí, entonces se puede proceder a la etapa de construcción. En el punto 3 tenemos la clasificación de las estructuras. Las estructuras se van a clasificar por tensión. Eh, los elementos de estructuras en tensión están sujetos a tensión pura bajo la acción de cargas externas. Es el ejemplo claro de un puente. Luego tenemos estructuras a comprensión. Las estructuras a comprensión desarrollan principalmente esfuerzos de comprensión bajo la acción de cargas externas. Eh, Ejemplos son columnas y arcos. Tenemos armaduras. Las armaduras están compuestas por elementos rectos y unidos en sus extremos por conexiones articuladas para formar una configuración estable. Debido a su poco peso y gran resistencia, se encuentran en las estructuras más comúnmente utilizadas para las estructuras. Estructuras sujetas a cortante. Estas estructuras son como muros de cortante de concreto reforzado. Se emplean en edificaciones de varios niveles para reducir el movimiento lateral debido al viento y los factores sísmicos. Tenemos las estructuras de flexión, que presentan principalmente esfuerzos de flexión bajo la acción de cargas externas. Estas son principalmente, se ven vigas, ¿no? El punto 4, modelos analíticos. Un modelo analítico va a ser una representación simplificada de lo que se quiere hacer, ¿no? El modelo analítico va a representar con eh, mayor precisión el comportamiento de las estructuras, para así tener un análisis más detallado. El desarrollo del modelo analítico generalmente implica la consideración de los siguientes factores: estructuras planas contra estructuras espaciales, es decir, se va a considerar las estructuras en 2 dimensiones, analizarlas para luego proceder a analizar una estructura espacial. Diagrama de líneas. Principalmente el diagrama de líneas será un modelo analítico que va a ser seleccionado de 2 o 3 dimensiones que se presentan por un diagrama de líneas. En este diagrama, cada elemento de la estructura se representa por una línea que va a coincidir con su eje centroidal. Tenemos las conexiones. Las conexiones
Se usan dos tipos de conexiones para unir elementos de una estructura, las conexiones rígidas y las conexiones flexibles o articuladas. Y por último, los apoyos. Los apoyos los apoyos de estructuras planas son comúnmente idealizados tanto como apoyos empotrados, los cuales no permiten ningún movimiento. Los apoyos articulados no permiten traslaciones, pero sí permiten rotaciones, y los apoyos de patines, los cuales no hacen posible la traslación en ninguna dirección. Bueno, en conclusión, el análisis estructural es la predicción del desempeño de una estructura bajo cargas establecidas. La ingeniería estructural ha sido por mucho tiempo parte de la actividad humana, pero Galileo Galilei es considerado el creador de la teoría de estructuras. La disponibilidad de las computadoras ha revolucionado el análisis estructural. Así, la ingeniería estructural es la ciencia de planificar, diseñar y, por ende, construir estructuras seguras y económicas. El análisis estructural es una parte integral de este proceso. Las estructuras pueden ser clasificadas en 5 categorías básicas: las estructuras en tensión, estructuras en comprensión, estructuras en cortante y estructuras en flexión, como son vigas y marcos rígidos. Un modelo analítico es una representación simplificada de una estructura real para el análisis. El desarrollo del modelo generalmente implica: 1, la determinación de si el modelo puede o no ser tratado como una estructura; 2, la construcción del diagrama de líneas de la estructura; y 3, la idealización de las conexiones y apoyos. Gracias. Cargas estructurales. Son las fuerzas externas ejercidas a los elementos resistentes o también a su propio peso. Un edificio soporta cargas vivas, cargas muertas y accidentales. El objetivo de un ingeniero estructurista es diseñar una estructura que sea capaz de resistir todas las cargas a las que estará sujeta, mientras sirva a su propósito durante su tiempo de vida previsto. En el diseño de una estructura, el ingeniero debe considerar todas las cargas reales que actuarán en la estructura. El peso del mismo edificio y el peso de algunos implementos mayores de equipamiento fijo eh, están dentro de la categoría de cargas muertas, gracias a la fuerza descendente constantemente y acumulativa desde la parte superior del edificio hasta llegar a la base. Las vibraciones emitidas por la maquinaria, las fuerzas del viento, las fuerzas ejercidas por los movimientos sísmicos, el mobiliario, las mercancías, las máquinas, los materiales, los ocupantes y las fuerzas causadas por los distintos cambios de temperatura comprenden las cargas vivas. Es importante comprender que los esfuerzos son consecuencias de las cargas, lo que hace necesario conocer a qué tipo de cargas se va a someter la estructura en general. Ya. Tenemos tipos de cargas. Según su naturaleza, las cargas estructurales pueden ser estáticas, cíclicas, de repetición o impacto. Dependiendo de su disposición, se presentan concentradas o distribuidas. Por lo tanto, toda fuerza que impacte de alguna manera la estructura es a lo que llamamos cargas estructurales. Mi nombre es Edgar Santillán Pintado y voy a continuar con lo que es el tema número 2. Voy a resolver un ejercicio de cargas sobre las estructuras. El ejercicio viene a ser dado de lo que es el libro Análisis Estructural, quinta edición de Aslam Kasimali. Entonces el ejercicio nos dice que determinemos la presión externa del viento en la cubierta de un marco de 2 aguas de un edificio de departamentos mostrado en la figura. Como ya tenemos ahí en la figura, este es el modelo de nuestro edificio y nos pide la presión del viento sobre estos 2 lados. Nos dice que el edificio se ubica en Los Ángeles, California, donde el terreno es representativo de una exposición B
y la dirección del viento es normal a la cumbre como se muestra. Listo. Ahora que ya tenemos los datos, aquí nos da que nos dice 30, 40 y 15. De aquí podemos también deducir que si tenemos una distancia, una altura 15 y aquí a la mitad otra distancia de 15, podemos decir que el ángulo que se forma aquí es 45 grados. Ahora, lo primero vamos a obtener todos los datos que se va a necesitar, y en este caso primero vamos por lo que son los factores de importancia. Entonces, como nos dice que son edificios de departamento, nos podemos ubicar en el punto 2, donde nos dice que son edificios de residencia, edificios industriales o comerciales. Entonces tendremos aquí un valor para el factor de importancia de 1. Ahora, calculamos las constantes. Las constantes, según nos dice que es una exposición de categoría B, entonces nos ubicamos en la categoría aquí B. Y tenemos que nuestra constante ZG es 1200 y nuestro alfa vendría a ser 7. Ahora, teniendo estos datos, podemos aquí también calcular el coeficiente de exposición, que según la teoría tenemos que lo podemos calcular de dos formas. La primera, que es 2.01 por la longitud, que de nosotros vendría a ser 47.5 sobre el ZG, que ya lo obtuvimos aquí, que viene a ser 1200 elevado a la 2 sobre el alfa, que también ya lo tenemos, que es 7. Entonces esto lo desarrollamos y nos sale 0.8, un coeficiente de exposición. Ahora calculamos la velocidad de presión de la altura. Esta misma viene a ser dada por la fórmula que se encuentra aquí, que es 0.00256, y lo multiplicamos por nuestro K, que ya lo tenemos, que es 0.8, y por K sub Z sub T y K sub D, que valen 1, 1, y tenemos la velocidad. Esta velocidad viene determinada según donde se ubique la zona. En este caso es Los Ángeles, California. Para ello tenemos una velocidad de 85. Esto nos daría igual a 14.8. Y también según la teoría tenemos un efecto ráfaga que nos da que es igual a 0.85, teniendo en cuenta que sea una estructura rígida. Ahora, teniendo estos datos, también podemos calcular el coeficiente de presión de techo, la cual, como ya habíamos visto al principio, que podemos calcular un ángulo aquí que nos dio 45 grados, podemos calcular los coeficientes de presión según la tabla que ya hemos visto en la teoría. Entonces tenemos 45 grados y la H sobre L, que nos da aquí un cálculo de 1.57. Entonces nos ubicamos aquí en 0.3, que sería más o menos nuestro coeficiente de presión de techo, 0.3. Y esto es en el barlovento. El barlovento viene a ser esta zona, y el sotavento el otro lado, donde no le da directamente el viento. Entonces de la misma manera se calcula para el sotavento y tendríamos los dos valores, que es 0.3 y menos 0.6. En resumen, estos serían nuestros datos calculados para nosotros finalmente poder sustituir estos valores y calcular la presión de viento en los valores en los barloventos. Entonces, para ello vamos a utilizar la siguiente fórmula que está dada en la teoría, que nos dice que es 14.8, que viene a ser la velocidad de presión multiplicada por lo que es el G, que viene a ser el coeficiente de presión de techo, y perdón, el efecto de ráfaga y el coeficiente de presión de techo, y esto nos daría un 3.77. Y de igual manera para lo que es el otro coeficiente de presión de techo, que es 0.3 y menos 0.6, y tendríamos 3.77 y menos 7.57, tanto en el
en los barloventos y en los sotaventos, y podemos ver de manera gráfica cómo se tiene, que nos da 3.77 y 7.55, y ese sería el resultado. Muchas gracias. Bueno, continuando con la exposición, vamos a ver lo que es el equilibrio y reacciones en apoyo. Bueno, mi nombre es Roberto Cervantes Vargas y hoy vamos a hablar acerca de la teoría, lo que corresponde al equilibrio y reacciones en apoyo. Bueno, el objetivo de este capítulo es revisar los conceptos básicos de equilibrio de estructuras bajo los efectos de fuerzas y desarrollo de análisis de reacciones ejercidas por apoyos de estructuras planas, sujetas a un sistema de fuerzas coplanares. Dentro de ello, nosotros nos vamos a centrar en lo que es el equilibrio de estructuras, las fuerzas internas y externas, tipos de apoyos para estructuras planas, vamos a ver la determinación estática y hiperestática e inestabilidad, vamos a ver el cálculo de reacciones, principio de superposición y las reacciones de estructuras simplemente apoyadas usando proporciones. Bueno, vamos a centrarnos en un primer momento lo que es en el equilibrio en estructuras. Bueno, decimos que una estructura está considerada en equilibrio si inicialmente se encuentra en reposo y permanece así cuando se sujeta a un sistema de fuerzas y momentos, como lo podemos ver acá en el diagrama. Este cuerpo le estamos representando en 3D. Está sometido a una serie de fuerzas y momentos. Para su desarrollo, nosotros vamos a ver lo que son las ecuaciones de equilibrio de ecuaciones especiales, que son 6, que de ellas son la sumatoria de fuerzas en cada uno de los ejes y la sumatoria de momentos en cada uno de sus ejes. Ahora, para 2 dimensiones, vamos a trabajar tanto en X como en Y. Y también vamos a ver que dicho cuerpo está sometido a una serie de fuerzas y momentos. Y para ello, su ecuación de equilibrio será la sumatoria de fuerzas en el eje X y en el eje Y. Y respecto al momento va a ser en base al eje Z, perpendicularmente, podríamos decir, a ambos ejes, tanto X como Y. Bueno, el siguiente sería las fuerzas internas y externas. Las fuerzas externas son las acciones que otros cuerpos, son las acciones de otros cuerpos sobre las estructuras en cuestión. Bueno, para esto vamos a ver dos tipos. Fuerzas aplicadas, que son las cargas, pueden ser las cargas vivas o las cargas por viento. Y los otros son las fuerzas de reacción o reacciones. Son las fuerzas ejercidas en los apoyos sobre las estructuras y tienen una propensión a evitar los movimientos y mantenerla en equilibrio. Otras son las fuerzas internas. Bueno, las fuerzas internas son las fuerzas o momentos que ejercen un elemento o parte de una estructura en el resto de ella. Bueno, vamos a ver el tercer punto, que son los tipos de apoyos para estructuras planas. Dentro de ellos vamos a ver, en la categoría 1 tenemos al patín y al basculante. Bueno, el patín es lo que usamos mayormente dentro del curso en el desarrollo de ejercicios. En él vamos a tener una reacción nada más, ya que esto es un apoyo móvil. Igual el basculante, que también es un apoyo móvil, se lo usa poco nosotros y también va a tener una reacción. Bueno, en el tipo 2 vamos a encontrar al eslabón. El eslabón va a tener una reacción y un ángulo respecto a la horizontal. También tenemos en el tipo 2, vamos a tener lo que son el articulado, que nosotros lo utilizamos también. En él vamos a encontrar dos tipos de reacciones, tanto en el eje X como en el eje Y, trabajando en 2 dimensiones, y una resultante respecto a estos 2 ejes. Bueno, vamos a tener los empotrados, que también lo utilizamos nosotros. Al igual que en los articulados, vamos a encontrar 2 reacciones y un momento. Bueno, vamos a ver la determinación estática. Bueno, la determinación estática, hiperestática e inestabilidad. ¿Qué nos dice este punto?
Bueno, vamos a ver la estructura estable. Internamente se considera que es estáticamente determinada o isostática si todas las reacciones de sus apoyos se pueden establecer resolviendo la ecuación de equilibrio. Bueno, aquí tenemos un tipo de estructuras, ¿no? Considerado estáticamente. Mayormente lo vemos que están apoyadas sobre dos apoyos, un móvil y un fijo, en todos los casos. O puede ser móviles, solo móviles o solo fijos. Bueno, viendo el otro punto sería que si una estructura es soportada por más de 3 reacciones, podemos decir, ¿no? Que es una estructura hiperestática. Aquí podemos ver, ¿no? Que ya no tiene dos apoyos o un apoyo, sino más de dos apoyos. Bueno, el siguiente punto vamos a considerar, ¿no? Si que una estructura es inestable internamente, si está compuesta por dos elementos rígidos, AB, como se muestra en la figura, conectados por un artículo, por una articulación interna en B. Bueno, la estructura está soportada por un apoyo en el patín A, como se puede ver en la imagen, y un articulado en el patín C. Bueno, los cuales producen 3 reacciones. Estas reacciones van a ser externas y no paralelas y no concurrentes. Esto no va a ser tan estable, este tipo de estructuras, por eso es que nos dice que es inestable. Bueno, vamos a ver lo que es el siguiente punto, lo que son el cálculo de reacciones. Para ello, en un primer momento tenemos que trabajar el diagrama de cuerpo libre. Seguidamente, la determinación estática. Aquí en la determinación estática vamos a ver los apoyos en lo que está, a lo que está sometido dicho elemento, dicha barra. Bueno, después de este vamos a ver la determinación de las reacciones. Aquí vamos a ver las reacciones en cada uno de los apoyos, ya sean conocidos o desconocidos, ¿no? ¿Mediante qué? Mediante la ecuación de equilibrio, sumatoria de fuerzas y sumatoria de momentos. Bueno, el cuarto punto sería, vamos a comprobarlo, si es que esta solución es verdad o falsa, ¿no? Con eso vamos a aplicar ya una fórmula diferente. Por ejemplo, si en el paso 3 utilizamos sumatoria de momentos, vamos a suponer en el punto A, para comprobarlo, en el paso 4 ya no vamos a utilizar la sumatoria de momentos en el punto A, sino en otro punto, puede ser el C, el D, el más conveniente. Bueno, vamos a ver lo que es el principio de superposición. ¿Qué nos dice el principio de superposición? Nos dice que establece que en una estructura elástica el efecto combinado de varias cargas, y como podemos ver en la imagen, actúa simultáneamente igual a la suma algebraica de cada carga al desarrollarse individualmente. Bueno, vamos a ver lo que son las reacciones en estructuras simplemente apoyadas usando proporciones. Para ello vamos a tener este elemento que está apoyado en un soporte fijo y un soporte móvil. Tiene una carga P que está dividida hacia el lado en una distancia A y hacia el punto B con una distancia B. Y toda la sección nos mide S. Ahora, usando proporciones, nosotros vamos a poder encontrar la reacción en A y la reacción en B. Como se muestra, la reacción en A sería el peso multiplicado por la distancia de donde se ubica el punto P hacia el B sobre la sección de la barra. Igual aplicamos para la reacción en B, y de esta manera se aplica lo que son las proporciones. Bueno, para entender un poco mejor, mi compañero va a explicar lo que son los ejercicios. Bien, continuando con la exposición del tema, he propuesto un ejercicio que dice lo siguiente, ¿no? La viga compuesta que muestra en la figura está fija en A, nos pide determinar las reacciones de A, de B y de C. Nos dice que supongamos que la conexión en B es una articulación y que en C es un rodillo.
Bien, ahí tenemos la figura. También nos da un momento en C, que es de 6.000 libras pie, y nos da una carga, ¿no? Tiene una carga ahí la viga, ¿no? De 400 libras sobre pie. Para esta resolución vamos a tener el siguiente paso, que primero, como dijo el compañero, se va a hacer un diagrama de cuerpo libre, que es el UCL, que todos lo conocemos de la figura. Pero nosotros hacemos la pregunta también de que, ¿por qué este problema se supone que está estáticamente determinado? Bien, por teoría sabemos que estáticamente determinado quiere decir que todas las reacciones se pueden establecer, ¿no? Se pueden establecer resolviendo las ecuaciones de equilibrio. Vamos a comprobar esto, ¿no? Si se pueden resolver, diremos que este ejercicio es estáticamente determinado. Bien, haciendo el diagrama del cuerpo libre, tenemos reacción en A. Y bien, acá le he hecho en dos tramos, ¿no? O sea, le he partido en dos la viga, le he hecho en dos segmentos, más bien dicho, en dos segmentos. En el segmento AB y el segmento AC. En el segmento AB tenemos una distancia de la viga que es 20 metros y tenemos esa carga. Esa carga se va a transformar en una sola que va a ir en el centro de la viga, ¿no? O sea, de esa distancia de 20. Al caer en el centro va a caer 10 y 10, ¿no? Y esa carga, y esa fuerza, bueno, se convierte en la fuerza o carga, va a ser de 8.000 libras. Y va a tener un momento en A, una reacción en AX, una reacción en AY, y tanto en B va a tener una reacción en BY y BX. Y en el tramo de BC, de B a C, tenemos una distancia de 15 pies, la otra parte de la viga, que es 15 pies. Ahí tenemos un momento de 6.000 libras pies, y tenemos una reacción en CY, y también tenemos una reacción en BY y en BX. Y acá nomás tenemos una sola reacción, porque nos dice que es en el punto C es un rodillo. Y ya nos explicó el compañero hacia arriba. Bien, ahora, partiendo desde acá, desde el DCL, tenemos por ecuación de equilibrio, tenemos que en el segmento BC tenemos sumatoria de momentos con respecto a C. Nos dice que la sumatoria de momentos con respecto a C es igual a 0. ¿Qué tenemos? Tenemos el momento que es 6.000 libras pie, más B lleno, es este momento que va positivo. El otro va a ir negativo, ¿no? Que va a ser BY por 15, que es igual a 0. Entonces BY va a ser igual a 400 libras. Ahora tenemos la sumatoria de fuerzas con respecto a Y. Nos dice que es igual a 0. ¿Cuál tenemos? Acá ve, el CY y el BY. Son las únicas dos fuerzas que van hacia arriba. Va a ser ya, menos 400 más CY es igual a 0. Entonces CY va a ser igual a 400 libras. Ya. Ya. Y con el respecto a las sumatorias de fuerzas en Fx es igual a 0, pues tenemos que Bx es igual a 0 porque no hay otra fuerza que actúe, ¿no? Está en el eje X. Ya. En el segmento AB vamos a tener que la sumatoria de fuerzas con respecto al momento A es igual a 0. Bien, ahí, ahí decimos que el momento en A menos 8.000, que la fuerza por 10, que es su brazo de torque, más 400 por 20, que es todo el brazo de torque, es igual a 0. Entonces ahí vamos a encontrar el momento en A, que nos viene a salir 72.000 libras pie. También aplicamos ahí sumatoria de fuerzas en Y, que es igual a 0. Nos dice que la reacción AY menos 8.000, que viene hacia la fuerza, que viene hacia abajo, más 400 es igual a 0. Y nos dice que encontramos la reacción AY, que es
7.600 libras. Y por sumatoria de fuerza en Fx es igual a 0, tenemos solamente la reacción a X, que es igual a 0, ¿no? Y, aplicando sumatoria de fuerzas, y como ya encontramos el Bx que es 0, entonces no es necesario calcularlo ya abajo, ¿no? Lo último. Y como vemos que sí se pudieron establecer la resolución de las ecuaciones de las reacciones, ¿no? Que nos piden. Y por lo tanto, este es una viga está estáticamente determinada. Bueno, eso sería todo, compañero. Gracias.